Buenas noches, amigos. Es Agitprop al vivo, que sale este jueves de un sitio un poco exótico. Nunca adivinarán de dónde. Nos encontramos a miles de kilómetros de nuestra patria, en España, mejor dicho, en Cataluña, en la ciudad de Lleida, donde estamos conversando con una persona que es muy famosa por aquí, con el músico, rapero, activista político, Pablo Hasél. Salgo de casa rumbo hacia otra mani, sabiendo que esto no lo cambiará un paseo tranqui. Infórmate de quién era racista de Gandhi. La India la libera Naxalita, no sus seguidores. También necesitas que tu situación mejore, la de los tuyos, el panorama cada día es más gore. Es por los demás también, por orgullo propio. No podrán decir que me sedan como el opio en Tokio. Buenas noches, Pablo. Gracias, encantado. Ante todo, permíteme preguntarte, ¿qué está pintado en tu pecho? Quizás esta imagen no goce de mucha popularidad en estas tierras. ¿Y cómo ha sucedido que andas por las calles llevando esta sudadera? Mi sudadera fue comprada en un puesto solidario con los presos políticos antifascistas. Y lleva el logo del PCR, que es el Partido Comunista Ilegal en el Estado español, y donde también aparece una consigna, abajo la explotación y la opresión, pues que es una consigna a menudo utilizada por este Partido Comunista. Pero si lo entiendo correcto, la cara de Joseph Stalin, la propia figura suya, es de mucha controversia tanto para Europa como para Estados Unidos. Se considera que esta persona es un dictador. Mucha gente de la izquierda condenan al culto de la persona, al culto de Stalin, a Stalin como tal. ¿No te sientes confundido? Sí, la manipulación burguesa lógicamente ha hecho mucho efecto entre la población y Stalin está visto como un malvado dictador, pero nosotros como comunistas y este Partido Comunista, lógicamente marxista-leninista, reivindica la figura de Stalin como un ejemplo en la construcción del socialismo, como un ejemplo de militante, de dirigente comunista, y nosotros no tenemos complejos a la hora de defender su legado, porque tenemos mucho que aprender de Stalin y del resto de bolcheviques, y es nuestro deber desmontar todas esas mentiras de la burguesía para ponerlo como un ejemplo de lo que fue un dirigente al servicio de la clase obrera, que conquistó, junto al resto de comunistas, los mayores logros que ha tenido la humanidad a lo largo de toda la historia. Comunista como Stalin, siendo el terror del burgués, frenando a reaccionarios como se tenía que hacer. De lo contrario, los nazis los hubieran invadido. Alzando las manos no se frena el fascismo. Líder ejemplar, corruptos al gulag, que vuelva a la sociedad de la igualdad que supo comandar. Por eso incluso con manipulación aún sigue siendo el héroe para millones de rusos que quieren ser libres. Si la memoria no me falla, fue durante el gobierno de Stalin cuando la Unión Soviética prestó apoyo a España durante la Guerra Civil. ¿Se acuerdan de este apoyo hoy los españoles? Sí, la Unión Soviética fue quien más ayudó a los antifascistas de todo el Estado español en la lucha contra el golpe fascista, y somos muchos quienes reivindicamos esa memoria. Pero también hay muchos que lógicamente no les interesa que se conozca esa historia, y no hablo solo de los fascistas, sino también de muchos sectores anarquistas contrarios a la Unión Soviética, como también pues, de elementos trotskistas y revisionistas en general, a los que tampoco les interesa que se conozca cómo la Unión Soviética ayudó con todo tipo de ayuda, armas, también exiliando a numerosos antifascistas del Estado español, y eso es una cosa, son hechos objetivos que, independientemente de que uno sea comunista o no, si uno es antifascista, como se suele decir aquí, es de bien nacidos ser agradecidos, y hay que agradecer a la Unión Soviética toda la ayuda que prestó al antifascismo de aquí. Estás hablando sobre estos acontecimientos con tantos detalles. ¿Demuestras estar tan profundamente enterado de ellos? Y es evidente que hayas empezado esa lucha ideológica hace mucho. ¿Cómo ha sucedido que te has convertido en una persona de la izquierda, en un comunista? Yo desde pequeño he tenido interés por los cantautores. Descubrí a cantautores comprometidos, por ejemplo con la Revolución Cubana, como Silvio Rodríguez. Conocer a estos cantautores me llevó a escribir. Desde pequeño que escribo diarios, poesía y otro tipo de escritos. Entonces, cuando conocí el rap, me llamó poderosamente la atención porque
yo me fijaba mucho también en las rimas de la poesía y de los cantautores, y vi que el rap juntaba esas rimas con a la vez una rabia, era como escupir palabras, que eso no lo hacían los cantautores, y además era fácil a la hora de hacerlo, en el sentido de que no te exigía, por ejemplo, saber tocar un instrumento ni tener grandes medios para poder grabar algunas canciones. Entonces, conocer el rap y a la vez tener esas inquietudes en cuanto a la transformación social, ya desde pequeño me empezaba a hacer preguntas porque no me encajaba por qué unos tenían tantos privilegios, tanto dinero y otros tampoco. Se juntó esa conciencia que fue aumentando cuando empecé a conocer textos comunistas, se juntó con que empecé a hacer rap y ya desde el principio quise utilizar el rap para denunciar. Antes con un balazo que ser un trozo de carne, al antojo de ricos que menos que un gusano valen. No cedo al corazón y al cerebro, siento y pienso, por esos servicios de inteligencia me quieren preso. Aunque sea drástico lo que me hagan, no evitarán que diga que son parásitos, una plaga. Esas injusticias que los medios capitalistas ocultan y a la vez señalar a los culpables de estas injusticias. Todo ello con un proceso que me llevó a tener claro que la alternativa a la barbarie capitalista era la lucha comunista, y a medida que lo tuve claro, las letras de mis canciones se posicionaron claramente a favor del comunismo. Yo descubrí el rap cuando tenía 10 años y el comunismo ya me empezaba a interesar 11, 12 años, pero realmente cuando empiezo a tener claro y empiezo a informarme de verdad, no desde una forma superficial, tal vez sería cuando tengo 19, 20 años, que es cuando de verdad empiezo a profundizar en la lectura de textos comunistas, etcétera, etcétera. Cuando estábamos entrando en coche en la ciudad de Lleida, vimos muchos grafitis, basando en los cuales se podría imaginar que la situación socioeconómica en esta región implica ciertas contrariedades, o que ponían el socialismo vencerá. ¿Qué está pasando en esta región? ¿Es verdad que las ideas marxistas, las ideas comunistas, vuelven a ganar popularidad entre la población? ¿Por qué lo estoy preguntando? Porque actualmente en nuestro país se les enseña a los alumnos en la escuela, a los estudiantes en las universidades a nivel estatal, que la Unión Soviética fue nada más que un experimento ingenuo que acabó fracasando, que no hay ninguna alternativa al capitalismo. ¿Existe alternativa al capitalismo? ¿Y qué es lo que está pasando en la vida de su ciudad hoy en día? La crisis del capitalismo ha hecho que muchas personas se interesen por el comunismo, especialmente jóvenes. Prueba de ello es que a lo largo y ancho del Estado no paran de surgir cada vez más jóvenes comunistas organizados o que no están organizados, pero que sí simpatizan con el comunismo. Por ejemplo, en esta ciudad hacía muchos años que no había jóvenes comunistas organizados y ahora hay un colectivo de jóvenes comunistas organizados. Eso, lógicamente, hace que el Estado español se ponga nervioso y por eso la propaganda anticomunista ha aumentado en la televisión en los últimos años. Es muy frecuente ver constantemente, quiero decir, siempre ha habido propaganda anticomunista, pero a raíz de la crisis capitalista y de que eso lleve a muchas personas a simpatizar con el comunismo, ha hecho que en la televisión se aumenten los programas, los falsos documentales llenos de manipulación contra el comunismo. Pero yo soy optimista al respecto porque sí que cada vez veo más interés y qué duda cabe que ese interés va a seguir creciendo porque el capitalismo es insostenible y porque cada vez hay más personas que sufrimos sus políticas burguesas y eso va a llevar a una lucha que en este caso va a tener la lucha comunista un especial protagonismo porque claramente el socialismo es la alternativa más viable a todo esto. ¿Cómo podrías describir la crisis económica actual en Europa a los jóvenes rusos? Porque tenemos una visión del capitalismo como un paraíso. Tenemos una visión de que la felicidad reside en Europa o en Estados Unidos, que no hay desempleo aquí, que aquí no hay problemas en general. Aunque existan algunos problemas, se resuelvan en comparación con los nuestros, ni siquiera son problemas. En otras palabras, ¿podrías describir la situación social? ¿En qué se manifiesta la crisis en su ciudad y en España en general? ¿Cómo la sienten particularmente los jóvenes?
El Estado español es uno de los estados europeos donde ha golpeado más fuerte la crisis capitalista. Eso se manifiesta en que somos uno de los estados con más paro. Estamos hablando de que alrededor de 1 de cada 2 jóvenes estamos en paro, que hay alrededor de 4 millones de parados inscritos en general, que ha habido miles de desahucios, es decir, que se ha echado de sus casas a miles de familias. Este año ha sido el año con más desahucios, por encima del año en el que empieza a agudizarse la crisis. Ha habido recortes criminales en servicios básicos como la sanidad, que también han han asesinado a miles de personas. Estamos hablando de un estado en el que cada día hay una media de 2 trabajadores, 2 obreros que mueren al ser obligados a trabajar sin seguridad en su lugar de trabajo. Y podríamos estar así hablando mucho rato de cómo las condiciones de vida, por ejemplo, los sueldos también han bajado muchísimo, se han deteriorado muchísimo las condiciones de vida, y eso también ha llevado a que cada vez haya más personas que, lógicamente, tengan un descontento con este régimen. Eso también se ha traducido en que haya un movimiento independentista tan masivo, porque cada vez hay más personas que son conscientes de que este es el peor estado de Europa en general, y ese descontento popular también ha llevado a un aumento de la represión. La represión se ha generalizado y a la vez el Estado español, no es casualidad que siendo uno de los estados con peores condiciones de vida de Europa, a la vez sea el estado con más represión. Y también se ha notado el aumento de represión por la crisis capitalista, que ha llevado incluso a que muchísimas personas no puedan sobrevivir en unas condiciones mínimamente dignas, ni siquiera teniendo un trabajo. ¿Qué opinas sobre este movimiento? Porque nosotros nada más sabemos lo que está pasando de las noticias. Sabemos que hubo numerosas manifestaciones. Estamos enterados de que los líderes del movimiento, los que llamaban a la independencia de Cataluña, tuvieron que exiliarse. Luego les estaban buscando y encontraban. ¿Qué está pasando actualmente en realidad? Hemos visto muchas esteladas, las banderas de Cataluña, aquí en los balcones. ¿Cómo es la situación ahora y qué opinas del movimiento? Como comunistas hemos de hacer, como decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta, analizar qué es lo que conviene más a la clase obrera y en función de eso apoyar o no al movimiento independentista. En este caso, considerando que vivimos en un Estado fascista que no respeta ni los derechos y las libertades democráticas más fundamentales, que niega con extrema violencia el derecho democrático a la autodeterminación que siempre defendemos los comunistas. En este caso, la independencia serviría para debilitar al régimen, y eso sería positivo tanto para los comunistas catalanes, que nos enfrentaríamos a una burguesía catalana más débil que la oligarquía española, y también sería positivo para el resto de pueblos del Estado español, que estarían ante un Estado más debilitado y por lo tanto lo tendrían más fácil para derrotarlo. Cuando un Estado como el español está negando esos derechos y libertades democráticas tan fundamentales, los derechos nacionales de Cataluña, de Euskal Herria o de Galicia, y además lo hace con violencia, como comunistas hemos de defender esos derechos y esas libertades democráticas de una forma además más consecuente que la propia burguesía nacional, que hemos visto cómo a raíz de la represión ha retrocedido. Los comunistas seguimos insistiendo en que no vamos a poder derrotar a un Estado como el español, ni vamos a poder conquistar la independencia por las vías legales que actualmente está proponiendo la burguesía catalana claudicadora, que ni siquiera ahora está ejerciendo como independentista. Eso a la vez hace que haya cada vez más independentistas que vean en nosotros, los comunistas, como somos quienes defendemos con mayor consecuencia esos derechos nacionales, y no solo nacionales, sino también los derechos y libertades de la clase obrera. Ahora mismo posicionarse por la unidad del Estado español es hacerle un favor al régimen, que precisamente está insistiendo en eso.
Pero si el contexto fuera totalmente distinto y, por ejemplo, hubiera una revolución socialista en el Estado español, de la que estamos, desgraciadamente, todavía muy lejos, en ese caso no interesaría la independencia y, como comunista, no me posicionaría a favor de la independencia, siempre, claro, respetando el derecho a la autodeterminación. No es una ilusión, una utopía, hablar de la revolución socialista en el siglo XXI. Nos siguen repitiendo constantemente que no hay clases, que el proletariado no existe, que todo eso es un mito y nunca volverá a ocurrir. ¿Qué te hace pensar que esta no ha dejado de ser relevante? El capitalismo es un sistema en decadencia que, como decíamos antes, cada vez condena a más personas a vidas de miseria. Eso hace que cada vez más personas pues también vean la necesidad de acabar con este sistema. Por lo tanto, eso nos hace ver también que es posible avanzar hacia una mayoría de personas, o un número importante de personas que se organicen para acabar con este sistema y, por lo tanto, sea posible avanzar hacia el socialismo, porque este sistema caduco está destinado a ser enterrado para siempre, pues precisamente por eso, porque no responde a las necesidades de la inmensa mayoría, y es cuestión de tiempo y de mucha lucha, claro, que podamos ponerle fin. Por lo tanto, como decía Dimitrov, la rueda de la historia gira inevitablemente hacia el comunismo. Podrá ser más tarde, podrá ser más temprano, pero no cabe duda de que las masas verán la necesidad de acabar con el capitalismo y conquistar el socialismo, y de nosotros depende, de nuestra lucha comunista, adelantar ese momento y hacerles ver, pues como decíamos antes, esa alternativa a este sistema que ya ven, una parte importante de la población ya ve que no sirve a nuestros intereses. El problema es que hay que dar a conocer, y en ese sentido hemos de hacer mucho trabajo, hay que dar a conocer qué alternativa hay a todo esto. La lluita és l'únic camí, combatir por la causa es hacerlo por ti. Borrocada, vida bacarrà, tenemos la razón y nada nos parará. Las condiciones objetivas están dadas y además cada vez se van a agudizar más. Lo que falta es fortalecer las condiciones subjetivas, es decir, la organización comunista, que eso sí que está muy debilitado. Es decir, apenas hay organización comunista, pero cuando ésta se fortalezca, eso, cuando va de la mano con unas condiciones objetivas como las actuales, que se van a agudizar cada vez más, van a estar sentadas las condiciones para acercarnos a esa revolución socialista. ¿No crees que la rueda de la historia está girando hacia el otro lado? Es evidente que en todos los países europeos, incluyendo a España, no solo la izquierda, sino también a la derecha, está ganando popularidad. He oído hablar de que hay muchos los que quieran resucitar al general Franco, o por lo menos indicarlo y volver a respetar su legado. Los mismos procesos tienen lugar en muchos países, Rusia incluida. ¿Qué opinas al respecto? Es indudable que el fascismo, que además tiene grandes medios de manipulación a su servicio, está ganando influencia en varios sectores de la clase obrera. Pero también es cuestión de tiempo que una parte de esos sectores que sienten simpatía hacia el fascismo vean que el fascismo, y ahí también entra nuestro trabajo a la hora de hacérselo ver, que el fascismo es enemigo de sus intereses como clase obrera. Pero sí, por una parte es verdad que el fascismo gana influencia en muchos países, pero también el comunismo la está ganando, ¿no? Dependerá, como decía antes, de nuestro trabajo, restarles influencia y ganarla nosotros los comunistas. Pero en el caso del Estado español, en concreto, aquí el fascismo nunca acabó. Es decir, quienes tenían el poder con Franco lo continuaron teniendo. Nosotros consideramos que el régimen español es un régimen fascista, que se maquilló, que hizo unas reformas superficiales, pero que en esencia continuó siendo igual, que no hubo ningún momento en el que hubiera una ruptura, y que todos los pilares del régimen, los tribunales, los cuerpos represivos, el ejército, la iglesia, etcétera, etcétera, la oligarquía, que son quienes realmente gobiernan el Estado, continuaron siendo los mismos
Esto es por cada camarada leal que no se raja por la amenaza de la Audiencia Nacional. Me tendréis hasta el final, siento esto tan dentro, que antes que traicionar me preferiría muerto. Mis mayores... que con Franco. Por eso nosotros no consideramos que ahora esté habiendo un aumento del fascismo, no consideramos que solo Vox, por ejemplo, sean fascistas, consideramos que es el régimen que ejerce una forma de dominación fascista, es un fascismo menos abierto que el de Franco, porque no lo necesitan, porque apenas hay resistencia. Como decía antes, el movimiento comunista está arrasado, es apenas existente, por eso es un fascismo más encubierto. Pero aquí no hemos recuperado todos los derechos y libertades democráticas que arrasó el fascismo con un genocidio, no las hemos recuperado, las cárceles del Estado español siguen llenas de presos políticos antifascistas, nos encarcelan hasta por contar hechos objetivos sobre la monarquía o las torturas y asesinatos policiales, es decir, no consideramos que el problema sea uno o dos partidos fascistas, sino el régimen que no rompió con el fascismo y que continúa con esa forma de dominación. Acabas de decir que España es un Estado fascista, si lo he entendido bien. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo podemos definir a un Estado fascista? No tienen soldados en cascos marchando por las calles, no se fusila ni se tortura a la gente, no desaparecen las personas en las cárceles. ¿Por qué estás empleando las comparaciones tan fuertes? El problema es que hay una concepción del fascismo como algo estático, como si el fascismo no se adaptara a los nuevos tiempos. Dimitrov ya hablaba de cómo el fascismo habría un momento que necesitaría más partidos, que no se podía sostener el fascismo de la forma, digamos, más clásica pues, que había con Franco, con Mussolini, con Hitler. Aquí el fascismo, a diferencia de Alemania o de Italia, no fue derrotado militarmente. Franco murió tranquilo en la cama y todos sus ministros, etcétera, etcétera, continuaron en el poder y no hubo uno solo que fuera juzgado o que pagara por todos los crímenes. ¿Qué pasa? Que el fascismo se adapta a los nuevos tiempos y ahora mismo no necesitan, como decía antes, no necesitan ese terror tan abierto porque apenas hay resistencia. Sin embargo, cuando muere Franco, hubo una gran resistencia para precisamente conquistar una verdadera democracia, entonces sí necesitaron ese terror abierto y hubo terrorismo fascista que asesinó a 700 militantes antifascistas en el periodo que se conoce como la transición. Es decir, que en ese momento sí hubo un terror abierto, hubo asesinatos, hubo desapariciones, pero no hay que olvidar una cosa. Hoy en día también en las cárceles del Estado español se extermina a presos comunistas, antifascistas, por ejemplo, desatención médica. Antes te fusilaban, pero ahora, de una forma más sutil, menos explícita, te exterminan en la cárcel por ser comunista, de una forma aún más cruel que disparándote, negándote la asistencia médica. ¿Por qué lo hacen con unos pocos y no con muchos como antes? Porque antes había mucha resistencia y ahora hay muy poca resistencia, pero si ahora hubiera mucha resistencia, no cabe la menor duda de que volverían a ejercer ese fascismo más abierto que ejercieron con Franco o en la época de la mal llamada transición. Es decir, creo que es un error creer que el fascismo no evoluciona. Hay ejemplos de estados como Turquía, que pocas personas dudan que Turquía sea un Estado fascista, pero Turquía tiene muchos partidos. Hay un partido en Turquía que se hace llamar comunista que es legal, pero porque realmente no es comunista. Los partidos verdaderamente comunistas en Turquía son ilegales, como son ilegales en el Estado español. Aquí la clase obrera no tenemos los derechos y las libertades más fundamentales, como puede ser el derecho de reunión, el derecho a huelga, etcétera, etcétera. No tenemos ningún derecho, como la libertad de expresión, garantizados. Entonces, cuando se nos está negando hasta lo más básico para defender nuestros intereses, cuando se nos encarcela, como decía antes, hasta por contar verdades sobre la monarquía, eso claramente responde a una forma de dominación fascista. Indomable, como Bonnie and Clyde, libertad o muerte. Indomable, si me encerráis seguiré insurgente. Indomable. Un hecho muy significativo y es que hasta el Tribunal Europeo ha llamado la atención y ha condenado al Estado español en numerosas ocasiones por las torturas sistemáticas que se siguen cometiendo en este Estado o por algunas de
de sus condenas por derechos fundamentales, como el de reunión o por la libertad de expresión, cuando hasta el resto de estados imperialistas, capitalistas europeos, llaman la atención al Estado español por sus excesos, hombre, que hasta estados como el alemán o como el francés, que como estados burgueses ejercen también una brutal represión, lo estamos viendo actualmente con los chalecos amarillos en Francia, lógicamente no van a permitir que el movimiento obrero se enfrente a sus intereses, pero no existen las mismas libertades políticas en el Estado español que en otros países europeos, y eso cuando yo he ido a esos países a hacer alguna charla o demás, lo ven claro. Ellos cuando se enteran que somos encarcelados por contar hechos objetivos sobre la monarquía o sobre la policía, dicen, aquí también tenemos represión, lógicamente, pero no llegamos a esos niveles de represión. Es decir, que el Estado español, por lo que decía antes, que el fascismo no fue derrotado militarmente, tiene una serie de particularidades que hacen que sea el Estado europeo con menos libertades políticas. También hay un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, y es que aquí ha habido personas que han sido detenidas y condenadas por hacer chistes sobre Carrero Blanco, que era la mano derecha de Franco, un fascista criminal. No es que, lógicamente, ponga como ejemplo a Italia o Alemania, pero es impensable que en Alemania te condenen a prisión por hacer un chiste sobre Hitler, o en Italia haciendo un chiste sobre Mussolini. Habrías hecho chistes sobre el rey, según lo que he oído. Tú o alguno de tus amigos llamaste al rey un bobón. Por decirlo, los medios locales les acusaron del terrorismo. Algunos de vosotros, incluyendo a ti, tienen juicios pendientes. Cuéntanos, por favor, vuestra historia. ¿Cómo empezó todo esto y qué tal es la situación hoy en día? La represión que sufro por hacer canciones combativas que cuentan hechos probados empieza en 2011, cuando yo fui detenido por la Policía Nacional. Hicieron un registro en mi domicilio en el que, igual que la Gestapo, me secuestraron libros comunistas, mis libretas, el ordenador, la cámara de fotos, camisetas donde ponía libertad a presos políticos antifascistas. No solo me secuestraron cosas a mí, sino también a mi familia. Por entonces vivía con mi familia y también se llevaron sus ordenadores. Posteriormente fui juzgado en 2014 y me condenaron a 2 años de prisión por mis canciones solidarias con los presos políticos antifascistas, en las que también atacaba a políticos capitalistas, a banqueros, explotadores. Más tarde me abrieron otras causas por las que recientemente he sido condenado, también a más de 2 años de prisión. Se me acusaba de injurias a la corona por contar verdades sobre la monarquía, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado por denunciar las torturas y asesinatos de la policía española. Por ejemplo, cuando hace pocos años asesinaron a 16 inmigrantes que estaban nadando en las costas españolas, les dispararon hasta que se ahogaron. Por contar eso se me ha condenado a prisión, y una vez más por lo que ellos llaman enaltecimiento del terrorismo, que no es otra cosa que poner como ejemplo de resistencia a esos comunistas que están encarcelados en el Estado español. A la vez ando esperando otros juicios, algunos son por protestas en las calles, otros también por delitos de opinión, por ejemplo por delito de odio al haber atacado a un jugador nazi de Ucrania, Zozulia, si no recuerdo mal se pronuncia, que jugaba en el Betis. El club me denunció y me piden 4 años de prisión por delito de odio contra un nazi. Es decir, que en el Estado español el delito de odio no es contra los nazis, sino contra los antifascistas. Con todos estos juicios pendientes que tengo y las condenas que ya tengo, puedo pasar cerca de 15 años en la cárcel, y bueno, no paran de abrirme nuevas causas, tanto por la lucha con la música revolucionaria como también por la militancia en la calle. Actualmente estoy esperando el recurso al Tribunal Supremo de la última condena por las canciones y los tweets, y en cuanto salga la sentencia firme seré encarcelado porque se sumará a la condena de 2 años por hacer canciones. Es decir, que ahora mismo
en cualquier momento puedo ser encarcelado. ¿Pero por qué? Estamos enterados de que unos de tus compañeros, tanto de militancia como de música, ya están encarcelados. Otros se han exiliado. ¿Por qué estás esperando la pronunciación de la sentencia? ¿Crees en la justicia española? Yo he decidido no exiliarme ahora mismo. En un futuro, quién sabe si decidiré que el exilio es la decisión más adecuada, pero yo ahora quiero quedarme luchando aquí porque creo que puedo ser más útil que en el exilio. Además, en el exilio ya está Valtònyc. Yo creo que tengo una función que cumplir aquí y que si me encarcelan yo estaré pagando un precio muy caro, pero yo no elegí este camino revolucionario en función de lo que es más cómodo para mí, sino en función de lo que puede aportar más a la causa. Yo creo que si me encarcelan, el mensaje que quieren silenciar va a llegar a más personas que si me exilio. Y creo, lo he visto también bastante claro viendo cómo Valtònyc desde el exilio pues, es como que ha provocado menos lucha que si lo hubieran encarcelado. Entonces, yo creo que si a mí me encarcelan, eso va a despertar más conciencias, va a provocar más lucha que si decido el exilio. Pero tampoco me engaño ni me monto películas. Sé que si me encarcelan tampoco va a haber mucha lucha fuera, pero desde luego va a haber más que si me exilio y el mensaje, que es lo más importante, va a llegar a muchísimas más personas. Es una forma de desafiar al Estado, de decir, a mí me vais a hacer pagar un precio muy alto, pero yo también os lo voy a hacer pagar a vosotros, porque a raíz de mis detenciones, de mis condenas, ha habido muchas personas que han llegado a este mensaje, personas que a mí me han dicho que a raíz de esto abrieron los ojos o empezaron a luchar, y yo me quedo con esa parte positiva y, como digo, estoy convencido de que si me encarcelan, todo eso que ya ha pasado con las detenciones y las condenas, que ha habido personas que han empezado a luchar a raíz de eso, estoy seguro que también va a suceder, y eso es un precio que al Estado tampoco le interesa. ¿No tienes miedo a la cárcel? Mentiría si dijera que no tengo miedo. Claro que tengo miedo a no ver a mis seres queridos, a no saber en qué condiciones estaré, porque a los presos políticos normalmente, bueno, casi siempre, se les envía a las cárceles más lejanas para que estén lo más lejos posible de sus seres queridos. Claro que puedo tener temor a los maltratos de los carceleros, pero tengo más miedo a la sumisión, a traicionar a mis ideales que a la represión de la cárcel. ¿Cómo perciben tus seres queridos la situación en que te encuentras? Hay muchas personas de las que me rodeo que entienden y comparten mi lucha y por lo tanto están orgullosos, aunque sea duro, ver cómo sufro la represión, no solo yo, sino también ellos, pero están orgullosos de mi lucha, como yo también lo estoy, de luchar y de no claudicar ante las dificultades, y ese orgullo a la vez da mucha fuerza y es algo que no nos podrán quitar ni en una celda. Y como decía antes, yo me quedo con la parte positiva de todo esto, aunque evidentemente es una situación muy dura y muy difícil. Otra de las formas en las que se manifiesta la represión es dificultándote aún más que encuentres un trabajo. En mi caso, además, al ser una persona bastante conocida, pues lógicamente a las empresas no les interesa contratarme, pues ya no solo por la imagen que puedan dar de puertas hacia afuera, sino porque saben que al ser una persona luchadora, pues les puedo ocasionar problemas. Eso dificulta mi supervivencia porque yo de la música o de lo que escribo apenas tengo ingresos. Entonces, para mí es muy difícil encontrar un trabajo aquí. De hecho, el último trabajo que tuve que irme a Francia a recoger fruta porque aquí no había forma de que me dieran trabajo ni siquiera recogiendo fruta, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra parte de la que se habla poco, pero que es muy jodida, pues porque te dificulta el poder sobrevivir día a día. Cuéntanos, por favor, cómo se ve el proceso de creación de las canciones. ¿De dónde tomas los temas de tus canciones? ¿Será fácil componerlas? ¿Quién te ayuda
a componer la música. Y que es lo más interesante es tu opinión respecto a lo que está pasando en el mundo del rap en general. ¿A qué músicos escuchas? ¿A quiénes respetas? Y desde tu punto de vista, ¿qué relevancia tienen en la música las ideas políticas de cualquier tipo? A mí me inspira lo que veo y lo que vivo, porque todas esas injusticias de las que hablo sobre el capitalismo, yo también las sufro en mis carnes, como te decía, pues sin encontrar un trabajo, sufriendo la represión, viendo también cómo mis seres cercanos sufren esa explotación, etcétera, etcétera. En cuanto a la grabación, la mayoría de mis canciones las he grabado en mi casa, con muy pocos medios. De hecho, por eso la mayoría de canciones no suenan bien, pero creo que bueno, pues tiene un mérito que no voy a negar el hecho de, con tan pocos medios, haber llegado a tantísimas personas y además con un mensaje tan explícito. Hacer rap combativo, bueno, no solo rap, sino cualquier música combativa realmente comprometida en este estado, pues es aún más difícil que en otros estados capitalistas, por lo que comentaba antes del nivel de represión, ¿no? En otros estados no te encarcelan por decir que la policía mata y tortura. En otros estados no te encarcelan por criticar a la monarquía o, en caso de que no tengan monarquía, a su presidente, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera en Estados Unidos los raperos con letras iguales o parecidas a las mías no son detenidos o encarcelados por ello. Culpable de decir que les interesa el paro masivo para explotar más con el miedo al despido, de no ser quien impone miseria de pensiones tras trabajar toda la vida enriqueciendo opresores, de querer una vida digna para todas, menos para quienes a la fuerza nos la roban, saber que la raíz del problema es el sistema, que solo sirve a la minoría rica que nos condena, no dormir mi rabia en las redes sociales, organizarme para plantar cara en las calles, lo saben, por eso soy tan temido. Les jode que más allá del micro esté comprometido, de ser comunista, no izquierda domesticada, porque si no eres un peligro no te pasa nada, de no renunciar a contar lo que hacen, por eso me manda preso un juez que militó en la Falange. Y si van a juzgarme por combatir al fascismo, me declaro culpable, en la cárcel ser el mismo. Si es delito luchar por la verdadera paz, lo cometo orgulloso aunque me vayan a encerrar. Y si van a juzgarme por solidario, me declaro culpable, no coserán mis labios. Entonces, el hecho de hacer música revolucionaria aquí, pues añade esa dificultad. El Estado español es el Estado de todo el mundo que en 2018 condenó a prisión a más artistas, en este caso a 14 raperos. Y a la vez, claro, ese miedo a dar voz a este mensaje, a esa represión que no solo sufrimos o podemos sufrir quienes hacemos esa música, sino también quienes la difunden, hace que se nos cierren muchísimas puertas. Entonces, eso añade una dificultad también, por lo que comentaba antes, para la propia supervivencia, para que uno pueda vivir de la música, que con todos los oyentes que tengo, pues hay grupos o hay artistas con menos seguidores que yo que están viviendo incluso bien de la música, y yo no me lo puedo permitir ni de lejos, ¿no? La música no deja de ser un reflejo de la sociedad capitalista en la que vivimos, y eso provoca que el individualismo, que la ideología burguesa, al fin y al cabo, pues se transmita en la mayoría de artistas que difunden un mensaje pues, totalmente contrario al que difundimos los revolucionarios. Vemos como el rap que difunden los medios del sistema es un rap que denigra a las mujeres, un rap ultramachista, que hace apología del consumo de drogas, que se siente orgulloso de no involucrarse en la lucha o que incluso ataca la lucha. Es decir, que lógicamente la burguesía no es suicida y se encarga de difundir todo ese mensaje que no solo no la pone en peligro, sino que la fortalece. Por lo que te comentaba antes de la represión y por la música que difunde la burguesía, hace que la escena, ya no solo del rap revolucionario, sino del arte revolucionario en general, pues también esté bastante debilitada. Algunas, sin no decir muchas, de tus canciones están dedicadas directamente a la Unión Soviética. Estás enumerando a las personas que aportaron tanto a la construcción del socialismo
Casi todo el mundo en nuestro país las conoce. ¿Qué significado tiene la Unión Soviética y su historia para ti? ¿Qué opinas sobre este estado? ¿En qué año naciste? Me parece ya no habrás sentido ni las resonancias de aquel proyecto. ¿Por qué escribes textos y canciones sobre este tema? Yo nací en el 88, los finales de la Unión Soviética, cuando ya el revisionismo se había cargado muchas de las conquistas del inicio, cuando le estaban abriendo las puertas al capitalismo, y cuando hablo de la Unión Soviética, sobre todo, intento recalcar que el ejemplo de la Unión Soviética es el de los primeros años, sobre todo desde luego, mientras vivía Stalin, porque posteriormente es cuando se encargan de demonizar su figura, cuando hablan de ese tránsito pacífico hacia el comunismo y de cómo se va permitiendo que la ideología burguesa vaya calando entre las masas, y ya no solo entre las masas, sino entre los cuadros del partido. Se permite que traidores, abiertamente traidores, tengan grandes puestos de responsabilidad. Entonces yo creo que no se puede hablar de la Unión Soviética sin hablar de cómo precisamente acabó la Unión Soviética, y que si en un futuro queremos construir muchas uniones soviéticas, incluso mejoradas, tendremos que encargarnos de, desde luego, repetir las virtudes, pero no repetir los errores, para que no puedan volver a caer los estados socialistas y no se detenga la marcha hacia el comunismo. Cuando hablamos de la Unión Soviética, yo creo que es fundamental, por encima del folclore, recordar los hechos objetivos, incluso poniendo pruebas encima de la mesa de todas aquellas conquistas que tuvieron tanto mérito en medio de guerras, que tuvieron tanto mérito por el contexto en el que se conquistaron. Estamos hablando de que hace casi un siglo, la Unión Soviética gozaban de más derechos y libertades de las que hoy gozamos. Entonces, cuando los capitalistas nos hablan de evolución, ¿de qué evolución estamos hablando si estamos muchísimo peor de lo que estaban ahí? Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que como comunistas es fundamental que aprendamos de esa experiencia y que demos a conocer todos sus logros, para, sobre todo, dejar claro que sí es posible conquistar el socialismo. Pero ahora mismo observamos hasta dónde han llegado, tristemente, los estados socialistas que todavía existen en el mapa mundial. Vemos las dificultades en las que se está enfrentando Venezuela. Vemos la situación dificilísima en la que se encuentra Corea del Norte. Y eso hace que mucha gente empiece a hablar de que el socialismo ha degenerado. Que si eres socialista, pues que te vayas a Venezuela o a Corea del Norte. Y que el socialismo no puede asociarse con otra cosa. ¿Qué podrías contradecirles? Creo que actualmente no hay ningún Estado realmente socialista en el mundo, que hay algunos que tuvieron conquistas que también se dan en el socialismo, pero que realmente no son Estados socialistas, y eso se ve en multitud de ejemplos, como por ejemplo la apertura de Cuba, que recuerda mucho a la de la Unión Soviética hacia el capitalismo, cómo están poniendo en Cuba como ejemplo a China o a Vietnam, donde el socialismo fue arrasado, cómo en Corea del Norte se fomenta el idealismo más absoluto, no hay una educación realmente científica, donde, por ejemplo, se pone a los que llaman los líderes, se justifica que sea el cargo hereditario, como si fuera una monarquía, cómo se les pinta como si fueran superhéroes que han hecho gestas realmente físicamente imposibles, cómo también en Corea del Norte no se está fomentando realmente la educación del marxismo-leninismo, que es contraria a todo lo que plantea la filosofía Juche, el idealismo ese del que hablaba anteriormente. Y en cuanto a Venezuela, ya es un país abiertamente capitalista, donde sí hubo una serie de reformas que beneficiaron a la clase obrera, pero donde los capitalistas continúan controlando los medios de producción
y donde además el partido de gobierno no es ni siquiera comunista, el PSUV es un partido socialdemócrata que no pretende una revolución socialista, al menos tiene la decencia de no decir que son comunistas. Es decir, que el panorama actualmente es bastante desolador en cuanto a que no hay un Estado, una unión de Estados como fue la Unión Soviética de los inicios, claramente socialistas. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ves a la Rusia actual? ¿Qué tipo de Estado es la Rusia de hoy? ¿Qué opinas de nosotros como país? La ignorancia que fomenta el capitalismo es tal que aún hay muchas personas, si preguntas por la calle, que incluso se creen que en Rusia sigue habiendo socialismo. Hay mucho desconocimiento al respecto. Luego también hay una parte del revisionismo que sobrevalora la figura de Putin y lo pinta casi como si fuera el nuevo Lenin. En cuanto a cómo la veo yo, pues lógicamente como un Estado capitalista. No considero que sea un Estado imperialista, pero sí capitalista y por lo tanto enemigo de los intereses de la clase obrera, y sí tengo mucho interés, aunque la verdad que cuesta bastante encontrar información de las organizaciones y partidos comunistas más allá del partido, digamos, oficial de la Federación Rusa, que está claro que no es un partido realmente comunista, pero sí tengo interés en todos esos movimientos más minoritarios, pero que sí que puedan estar desarrollando una lucha comunista, porque con todo lo que ha sido el movimiento comunista ya, pues me interesa mucho saber qué queda de todo eso y también aprender de otras experiencias estén sucediendo en Rusia o en cualquier otro país. ¿Te gustaría ir a Rusia? ¿Puedes hacerlo? Tienes el derecho de salir del país. Si tuviera la posibilidad, me gustaría ir a Rusia, y en cuanto a si tengo la posibilidad, a nivel económica, ahora mismo no, a nivel de poder salir del Estado, sí que se me permite salir del Estado, y es muy extraño porque tengo una condena de más de 4 años, y yo creo que es por lo que comentaba anteriormente, que quieren que yo me vaya, que yo me exilie, para así ahorrarse el problema de encarcelarme, porque la primera vez que me condenaron a 2 años de prisión yo tenía prohibida la salida del Estado, pero sí me gustaría mucho ir y, como te decía antes, conocer a comunistas de allí. Y la última pregunta, ¿qué tipo de música escuchas ahora? ¿Qué literatura lees? Y, basándote en todo eso, ¿qué consejos podrías dar a la gente que te escuchan en Rusia? Y que, estoy seguro de esto, ha visto tu entrevista con muchísimo interés. Pues yo escucho música de todo tipo. Me gustan sobre todo las bandas sonoras de películas, es lo que más escucho, pero también muchos cantautores, también me gusta la ópera, música clásica, bueno, escucho un poco de todo. También me gustan las canciones comunistas de Rusia y de otros países. El coro del Ejército Rojo me gusta bastante. Y en cuanto a libros, pues no paro de releer a los clásicos comunistas, y también actualmente estaba leyendo un libro escrito por el secretario general del PCR, el Partido Comunista Ilegal en el Estado Español, Manuel Pérez Martínez, que es el secretario general, el camarada Arenas, que ha escrito un libro, un librillo sobre China, hablando de precisamente cómo el socialismo fue arrasado allí, y es lo que actualmente leo. Y me gustaría mucho también agradecer de corazón que os hayáis tomado la molestia de venir desde Rusia a entrevistarme. Muchísimas gracias. Espero no sea nuestra última conversación. Además, me parece que esta conversación puede servir como el punto de arranque para ideas conjuntas de todo tipo, para nuevos empeños entre tus camaradas de aquí y nuestros camaradas en Rusia. Vamos a verlo. Muchas gracias y ojalá nos veamos algún día en Rusia. Para mí ha sido un placer y viva el comunismo.